porque precisamente nuestro queridísimo Miguel, quien el día de hoy nos va a hacer el favor de compartirnos una ponencia sobre investigar con perspectiva de género, ¿no? Pero bueno, yo creo que estas reflexiones que estás teniendo, anótalas, porque en algún momento las vamos a utilizar, son bastante valiosas, son importantes, entonces sí te voy a pedir que ahí las tengas. Igual para todas, todos, todes, que empiecen a tener como este tipo de reflexiones con respecto al tema, incluso las propias dificultades. Luis en algún momento habló de algunas dificultades de cómo elaborar el tema. Ángeles, la discusión que tuvimos por correo en algún momento de que yo decía, ¿para dónde quieres trabajar tu tema sobre la interpretación biológica de la homosexualidad y demás? Entonces, son elementos que aportan a la construcción del tema. Pero bueno, ya y siendo muy respetuoso con el tiempo de Miguel, ¿no? Porque es un hombre muy ocupado, ya nos va a platicar. Les quiero precisamente presentar un poco de su reseña curricular para que lo conozcan y precisamente tengamos en cuenta todo el trabajo que él ha hecho, ¿no? Pero bueno, entonces voy a empezar presentándoles al maestro Miguel Ángel Mendoza Espinosa. Él es licenciado en psicología con mención honorífica en la UNAM, es maestro en psicología con residencia en terapia familiar y actualmente es doctorante en psicología y salud, pues en la UNAM, ¿no? Es profesor de asignatura de la carrera de psicología de un montón de horas de trabajo, por eso le agradezco que esté acá con nosotras, ¿no? En el ámbito clínico y módulo metodológico, pues en la carrera de psicología presencial, en la FES Iztacala. Por eso les digo que lo secuestré un rato, porque él en presencial y queda un montón de horas, pues imagínense, ahorita está ahí secuestrado en su cubículo y ahorita podría estar descansando y está con nosotras, ¿no? Entonces, por eso yo te agradezco un montón, Miguel, Muchas y gracias, Fausto. nada, te cedo el micrófono. Ok, muchas gracias. Bien, Fausto me comentó un poquito como de qué se necesitaba en esta ponencia principalmente, y era sobre metodología de la investigación, ajá, pero justamente con esta parte de perspectiva de género. Ujú. Entonces, está como dividida en dos partes esta plática que les voy a dar. Primero vamos a ver todos los pormenores metodológicos. Ujú. Cómo es que se hace la metodología, toda esta parte que quizá en algún momento hayan revisado en algún texto, ajá, o en clase propiamente. Y después nos vamos a abordar hacia metodología feminista, estudios de las masculinidades y solamente de qué habla los estudios en la teoría queer. Ajá. Entonces les voy a compartir mi pantalla y me dicen si ya se ve para que yo pueda empezar. Sí, Ujú. ya se ve. Creo que sí, ¿verdad? Ok. Bien, la ponencia como tal tiene el título de Articulación de la categoría de género en la metodología de la investigación. Ujú. Ya me presentaron, soy el maestro Miguel Ángel Mendoza Espinosa, y algo que me gusta mucho en las presentaciones es, si ustedes tienen alguna pregunta, eh, me gustaría que la hagan en el momento. Ajá. Porque si me dicen al final mejor las preguntas, luego se les olvida o ya no saben por qué tenían esa pregunta. Ajá, entonces, en cualquier momento que les surja una pregunta, pueden usar su manita y empezamos el diálogo para que quede claro conforme vayamos avanzando, ¿vale? Bien, cuando nosotros hablamos de metodología de la investigación, lo primero que tenemos que hacer es delimitar el alcance de mi investigación. Muchas veces queremos hacer todo en nuestra investigación, pero el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta el alcance que va a tener. ¿Cuál es el propósito que yo estoy persiguiendo con esta investigación? Y esos propósitos es de acuerdo a los objetivos que yo tenga. Ujú. Pero el alcance siempre lo podemos ver en un estudio exploratorio, descriptivo, comparativo, correlacional o explicativo. ¿A qué se refieren estos tipos de estudio, estos alcances? Ajá. Cuando hablamos de un estudio exploratorio es porque no hay bibliografía del tema. No hay una base teórica que nos ayude a poder realizar investigación. Entonces, el estudio exploratorio son los primeros acercamientos a los fenómenos de estudio que nos permiten generar categorías de análisis para estudios posteriores. Ujú. Es decir, si a ustedes hay un movimiento social o hay un fenómeno social que ustedes quieran investigar,
lo pueden hacer. Si no encuentran bibliografía, pueden irse hacia un estudio exploratorio para empezar a crear esas categorías de análisis. Y ese es meramente el alcance del estudio exploratorio. Como bien su nombre lo dice, explora el fenómeno y entonces lo empieza a sistematizar, esquematizar, ujú, para posteriores estudios. En cambio, el estudio descriptivo lo que hace, como dice su nombre, pues es describir. ¿Pero qué describe? Describe justamente cómo es que el fenómeno de interés se está presentando. Ujú. Se presenta en una población, en una muestra, en un grupo. ¿Cómo es que esto que yo quiero investigar se presenta? Ujú. ¿En qué magnitud se presenta? ¿Cómo se significa? Es decir, cómo el fenómeno que yo quiero estudiar, ujú, se desarrolla dentro de la población de interés. Ajá, dentro de quienes, dentro de las personas, a los participantes a los que yo quiero abarcar. Ujú. Pasamos entonces a un estudio comparativo, en donde si bien ya sé cómo se desarrolla este fenómeno, que pongamos algunos ejemplos que son siempre los clásicos, ¿no? Depresión, ansiedad, estrés, habilidades sociales, problemas de pareja, cómo es que este fenómeno se desarrolla en la sociedad. Entonces yo puedo hacer comparaciones. ¿Es igual el nivel de estrés, ansiedad, depresión en hombres y mujeres? ¿Es igual este nivel en personas deportistas y no deportistas? ¿Es igual este nivel de habilidades sociales en personas con trabajo en la administración pública y en la privada? Ujú. Entonces podemos comprender que si bien el fenómeno se presenta en cualquier población, no se presenta de la misma forma. Ujú. Esto nos empieza a dar indicios de que si bien no se presenta en la misma forma, se tienen que hacer adecuaciones específicas para determinados contextos. Porque si bien haciendo comparaciones nosotros podemos empezar a generalizar los datos, estos datos se generalizan dentro del contexto. Ujú. No se generalizan pues sí, en general, o sea, no, independientemente del contexto, siempre están contextualizadas. Ujú. Si bien ya vimos si hay o no diferencias en estos grupos, podemos entonces empezar a plantear relaciones. Ujú. Pero ojo, no son relaciones de causa-efecto, son relaciones como de cuando este fenómeno ¿se presenta algún otro? Ujú. Si la respuesta teórica dice como que sí, como que no, entonces lo podemos empezar a comprobar. Ujú. Supongamos que yo quiero estudiar el nivel de habilidades sociales y em, la conducta machista en hombres. Ujú. Entonces yo puedo saber si hay relación entre la conducta machista en hombres y las habilidades sociales. Ajá. Es decir, a mayores habilidades sociales, mayor conducta machista, o al revés, a menor nivel de habilidades sociales, menor nivel de conducta machista, no lo sé. Ajá. La teoría me está diciendo una cosa. La teoría, por ser teoría, establece ciertas relaciones, pero esas relaciones se comprueban dentro de la investigación. Ujú. Por eso nos sirve el estudio correlacional, porque nos indica que otros fenómenos de interés se están presentando a la par que el que yo quiero investigar se presenta. Ujú. Y entonces tendríamos que pasar después de eso a un estudio explicativo. El estudio explicativo, como bien lo dice su nombre, pues explica. ¿Pero qué explica? Explica las relaciones de causa-efecto. Ujú. Si bien, como les decía, el estudio correlacional no hace relaciones de causa-efecto, el estudio explicativo sí. Ujú. El estudio explicativo me dice, entonces, si ocurre esto, forzosamente va a ocurrir lo otro. Ujú. Si a una causa corresponde una reacción. Ujú. Eso es lo que se establece en el estudio explicativo y nos permite justamente crear esto que se llaman relaciones funcionales. Relaciones funcionales no crean que nos estamos refiriendo a un tema clínico o de la teoría conductista, no. Una relación funcional es cuando ocurre un fenómeno, le sucede, contingencialmente sucede otro. Ajá, es decir, a la par, o, perdón, subsecuentemente va a ocurrir otro. Ujú. Es una explicación que damos. Ujú. Y esto lo utilizamos para cualquier tipo de investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa, que es justamente lo que vamos a ver a continuación. Ujú.
La estructura como tal de la investigación puede ser de acuerdo a su clasificación, que es cuantitativa, cualitativa o mixta. Lo que vimos hace un momento de los alcances de investigación se pueden emplear tanto en la investigación cuantitativa como en la investigación cualitativa. La investigación cuantitativa como tal se encarga de cuantificar, medir y observar los fenómenos. Ajá. Es decir, nos da cuenta de el nivel en que se presenta cada uno de los fenómenos. Ujú. A diferencia de su contraparte, la investigación cualitativa, que justamente, como dice su nombre, nos da cualidades. Ajá. Nos permite saber cuáles son los pormenores en cuanto a significados, en cuanto a representaciones, en cuanto a vivencias y experiencias del fenómeno que nosotros estamos investigando. Ujú. La investigación cualitativa y cuantitativa en algunos casos se entremezcla. Ajá. Y eso se le conoce como investigación mixta. Ujú. Es decir, son investigaciones que hacen uso de técnicas y modelos cualitativos y cuantitativos. Ujú. Para entonces crear, obtener los resultados de las investigaciones. Ujú. También se puede clasificar por el tiempo en el que se emplea o se tarda en realizar. Ujú. La investigación cuantitativa puede ser transversal o longitudinal. Ujú. Transversal es que solamente hacemos una medición en un momento del tiempo y con eso sacamos resultados. Longitudinal es que hacemos varias mediciones a través del tiempo. Hacemos análisis de esas mediciones de acuerdo al alcance de mi investigación y entonces reportamos los resultados. De igual forma, la investigación cualitativa suele ser longitudinal. ¿Por qué digo que suele ser longitudinal? Porque muchos de los métodos que utiliza la investigación cualitativa suelen ser entrevistas a profundidad, estructuradas o semiestructuradas, grupos focales, puede utilizar también observación directa o indirecta, pero esto lleva un proceso a lo largo del tiempo. Eso lo convertiría en una investigación longitudinal. Ujú. Sin embargo, podríamos decir que hay investigaciones cualitativas transversales cuando analizamos el discurso de un político. Ujú. Cuando queremos ver solamente en esa conferencia que dio cuál fue su lenguaje, entonces solamente se hace una observación en un momento del tiempo. Ujú. Pero volvemos a lo mismo. La cuantitativa cuantifica y la cualitativa me da las cualidades. Ujú. Y la mixta une a estas dos metodologías para crear una nueva investigación. Ujú. No significa que la investigación cuantitativa sea mejor que la cualitativa o sea mejor que la mixta. No. Depende del alcance de mi investigación y también depende de cuáles son mis objetivos. Es decir, cómo es que yo quiero llevar a cabo mi investigación. ¿Por qué? Porque si bien yo puedo iniciar con una metodología cuantitativa, ujú, asimismo puedo integrar una cualitativa o puedo hacer mi investigación primero con metodología cuantitativa y después rehacerla o volverla a hacer con una investigación cualitativa. Ujú. Y comparar ambos resultados. Eso es posible de hacer. Ujú. Y bueno, ¿cuál es como tal el proceso que llevamos en toda la investigación? Ujú. En un principio, nosotros abordamos el tema de investigación. Ujú. El planteamiento del problema, construimos el marco teórico, realizamos una justificación, establecemos los objetivos generales, el objetivo general, perdón, los objetivos específicos, la definición de variables, seleccionamos una muestra y entonces seleccionamos los instrumentos con los cuales vamos a poder recabar toda esta información. Ujú. Este es como tal el proceso de la investigación. Vamos a irla viendo una por una, ¿vale? Entonces, primero, el tema de investigación. Ujú. Es el marco en el cual se encuentra el tema de interés científico. Ujú. Y ojo, no confundamos esta parte de ciencia o este concepto de científico con algo que tiene que ver con las ciencias naturales. No, los estudios sociales también son científicos. Ajá. Si nos vamos a esta definición de ciencia de Platón, que es la suma de todas las subjetividades, pues no hay ningún problema. Ujú. Relacionado con las preguntas y preocupaciones ya planteadas. Ajá. Y debe estar delimitado conceptualmente y debe de pertenecer a las ciencias sociales. Ujú. ¿Por qué? Si bien algunas teorías que nosotros utilizamos en psicología establecen que la psicología es una ciencia natural, también la psicología establece que es una ciencia social.
Sigue estando ese debate de a dónde pertenecemos como tal, si a las ciencias naturales o a las ciencias sociales. Ujú. De acuerdo a la UNAM, estamos en ciencias médicas y biológicas. Ajá, entonces, ahí estamos, ¿vale? Ese es el tema de investigación. Ujú. Es decir, ¿en dónde me voy a parar yo para empezar a estudiar un fenómeno? Ujú. ¿Por qué? Porque ese fenómeno me va a permitir justamente eh, hacer justamente esta aclaración. Ujú. Entonces, una vez que tenemos el tema delimitado, tenemos que plantear el problema. Ujú. Muchas veces cuando les decimos a los alumnos, tienes que hacer tu planteamiento del problema, me dicen, pero pues si no hay ningún problema con lo que yo quiero estudiar. Ajá. Y no, no se trata de eso, sino son las preguntas que te haces como investigador y que deseas resolver durante la investigación. Ujú. Por algo te llamó la atención ese tema. Ujú. ¿Qué fue lo que te llamó de ese tema? ¿Qué es lo que quieres saber de ese tema? Todas esas preguntas, inquietudes y curiosidades que te genere son las que van dentro del planteamiento del problema. Y aunque no siempre se expresa como pregunta, también se puede expresar en forma de hipótesis o de objetivos. Ujú. Es decir, mi planteamiento del problema me marca que yo tengo la curiosidad de esto porque quiero lograr tal cosa. Ujú. Y en esto de quiero lograr esta parte, entonces voy generando mis propios objetivos y mis propias hipótesis para plantear mi problema. Ujú. Seguimos con el marco teórico y la justificación. Ujú. ¿Sí se está viendo la presentación, perdón? Sí, 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 ok. Sí. Perfecto. Entonces, tenemos el marco teórico y la justificación. En esta parte, el marco teórico ya es toda esta parte teórica, bibliográfica que nosotros realizamos para analizar y exponer los antecedentes que tiene nuestro fenómeno de investigación. Ujú. Conduce también a la formulación de hipótesis. Una vez yo empiezo a leer del fenómeno de interés, yo puedo decir, entonces como que este tema implica esta otra cosa. Ujú. O pienso que si hacemos esto vamos a obtener tal resultado, porque la teoría me lo está diciendo. Ajá. Son estas hipótesis, estas suposiciones que nosotros hacemos del tema y del fenómeno de interés. Ujú. Por eso es que es necesario hacer un marco teórico. También porque nos proporciona conceptos. Estos conceptos son muy importantes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir estrés en psicología que estrés en física. Ujú. No es lo mismo decir resiliencia en psicología que resiliencia en química. Ujú. Son es el concepto como tal, pero bueno, el constructo es el mismo, pero el concepto, la conceptualización que se le da varía. Ujú. Si bien tienen similitudes, las particularidades de cada concepto se proporcionan a partir del marco teórico que nosotros realizamos. Ujú. Y también orienta el cómo se realizará la investigación. ¿Por qué? Porque si yo quiero si yo tengo un fenómeno de estudio, ujú, yo puedo empezar a ver cómo es que voy a estructurar la propia investigación. ¿Qué de este fenómeno es lo que yo tengo que empezar a observar? ¿Qué es lo que tengo que estudiar? ¿Qué es lo que tengo que investigar? Ujú. Lo cual es todo esto se realiza en la justificación también. Ujú. Que es la explicación del por qué es adecuado y por qué es relevante y necesario realizar justamente esta investigación. ay, perdón, Ujú. creo que se desconectó la computadora porque se Sí. perdió la diapositiva. Perfecto. Ahorita se sigue conectando, ¿vale? Ajá. Pero bueno, ajá, si nos vamos justamente a esta parte de el marco teórico y la justificación, ajá, nos permite, como les estaba comentando, tener la visión clara, una visión teórica y una visión informada sobre el tema de estudio. Ujú. Hay algunas metodologías en la investigación cualitativa que justamente nos dicen tienes que ir como si no supieras nada, ujú, a la investigación. Y muchos alumnos se lo toman muy en serio. Ajá, como de no puedo investigar nada antes de empezar la entrevista o antes de empezar cualquier cosa. Ujú. No, no significa eso. Significa es como si no supieras nada.
Es decir, los juicios teóricos que tú ya puedes estar generando no tienen por qué afectar tu relación con los participantes. A eso se refiere, el cómo si no. Ujú. ¿Sí se entiende eso? Sí, perfecto. Ujú. Creo que nos está conectando, entonces creo que voy a partir siempre del, No del te preocupes. celular. Ujú. Entonces, nada más déjenme compartirles la pantalla entonces del celular. Sí. Ujú. Mientras, no sé si haya alguna duda, porque me parece que Miguel plantea en las diapositivas una claridad metodológica de cómo comenzar a identificar estos elementos propios de las investigaciones que ustedes están haciendo, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de la distinción, si es cuantitativo, si es cualitativo, o sea, que les quede claro que lo que estamos haciendo, por ejemplo, lo de Karina, que es una investigación totalmente cuantitativa. Ujú. De igual forma, lo de Luis, o también lo de Ari, y también lo de, ¿cómo se llama? De esta Alexandra, por ejemplo, o que Ángeles está haciendo una revisión documental, ¿no? Que también es investigación, aunque no tenga estas características o este ordenamiento, por así decirlo, porque precisamente hay una serie de guiños de una metodología dominante, ¿no? Dentro de las investigaciones, ¿no? O lo que está haciendo Pablo, que ahorita está descubriendo cómo lo va a ir planteando para ver si es cuantitativo, si es mixto, dependiendo también las propiedades de, pues ahora sí que es su fenómeno de estudio, ¿no? Ahora sí, Miguel. Sí, entonces les empiezo a transmitir la pantalla. Ajá, sí se ve, ¿verdad? Sí. Quizás Sí. como la tienes en vertical, pasa a la horizontal para que... Ahora Anda. sí. Ok. Oye, qué maravilla esto de las tecnologías. Sí, nos salvan muchísimo. Ajá. Entonces vamos en marco teórico, justificación. Ujú. Ahora sí, el objetivo general y como tal los objetivos específicos. ¿Qué es lo que son? ¿Con qué se comen, digámoslo así? Ajá. Como tal, cualquier objetivo son los propósitos por los cuales investigamos. Ajá. ¿Por qué yo quiero hacer esta investigación? Ujú. Y justamente especifican los alcances y limitaciones del estudio. Ujú. Como tal, el objetivo general es la meta de la investigación y se plantea de forma amplia. Lo más amplio que nosotros podamos hacerlo dentro de la investigación, eso es lo que nosotros tenemos que explorar. Ujú. Entonces, ay, se movió un poquito. Ahí está. Ujú. Y los objetivos específicos o particulares son metas concretas con las cuales se alcanza el objetivo general. Es decir, cuando nosotros planteamos un objetivo general, depende del alcance que nosotros tengamos. Nuestros objetivos específicos tienen que ir descomponiendo ese objetivo general en pasos pequeños. Ujú. En estos pasos pequeños que nosotros vamos dando para entonces alcanzar ahora sí esa meta, ese propósito que tenemos. Ujú. Muchas veces algo que les recomendamos a los alumnos es cuando tenemos un objetivo general, descriptivo, comparativo, correlacional, entonces tus objetivos específicos tienen que ir en los en niveles de alcance menores. Explorar, identificar, enlistar, describir, etcétera. Ujú. Entonces, eso nos ayuda justamente a llegar a la meta del objetivo general. Ujú. Entonces, vámonos con otro tema que se llama definición de variables. ¿A qué nos Solo, referimos con eso? Sí, perdóname, Miguel, una anotación al pie de de la página para los estudiantes, que es importante que hagan una revisión, una mirada de los verbos para la construcción de objetivos. Estos verbos usualmente los podemos encontrar. Hay diversos autores, pero el que se ha popularizado más es Bloom, que te trae precisamente de una manera como muy sintética, por así decirlo, el tipo de objetivos y el tipo de alcance dependiendo del verbo. Entonces, ujú, creo que eso es bien importante que lo tengan también en mente, porque hay veces en las que nos quedamos, digamos, en la ensoñación
de ver cómo voy a emplear un verbo. Entonces, lo más adecuado es precisamente uno que esté precisamente, que coincida con las limitaciones del estudio, como bien lo planteó en un momento este Miguel. O sea, ¿cuáles son las limitaciones? O sea, yo no puedo agarrar un verbo característico para, por ejemplo, estudios experimentales y que lo estoy planteando en un objetivo de un estudio observacional cualitativo. ¿No? Entonces, por eso es bien importante ahí hacer como una distinción adecuada de los verbos que vamos a ir empleando. Ya, gracias, Miguel. Nada más era el comercial. Sí, gracias, Fausto. Sí, siempre tiene que haber una coherencia, por eso la metodología es muy importante. Ajá. En esto de la coherencia, si seguimos los pasos, la vamos a mantener. Ujú. Si yo decidí utilizar una metodología cuantitativa, mi objetivo también tiene que ser cuantitativos. Ajá. No puedo empezar como a explorar el significado de, no, porque la exploración de significados se hace a través de otros métodos que corresponden a la metodología cualitativa. Ujú. Eh, pero bueno, vamos justamente a esto de, una vez planteamos los objetivos, tenemos que decir qué es lo que estamos investigando. Ujú. Es decir, definir la variable. Ujú. Esto de definir la variable aplica tanto para investigación cualitativa como cuantitativa. ¿Por qué? Porque es el cómo estamos nosotros interpretando este concepto. Ujú. Supongamos, nosotros queremos investigar el nivel de adicciones. Ujú. ¿Qué estoy entendiendo yo por adicciones? Ajá. Si yo quiero investigar la representación social de la masculinidad en personas mineras, ujú, ¿a qué me voy a referir yo como con masculinidad? Y siempre que nosotros tengamos una definición, nuestro proceder en la metodología es más claro. Porque entonces si me dicen, no, es que masculinidad es esto, es que masculinidad es esto otro. No, yo masculinidad lo estoy viendo desde este enfoque, desde esta conceptualización, y es la conceptualización que yo voy a hacer para recabar los datos y para interpretar los datos. Ajá. Por eso es muy importante que ustedes aprendan a definir sus variables y la definición siempre se hace de dos formas, la forma conceptual y la forma operacional. Ajá. La operacional es más para la investigación cuantitativa, porque es cómo es que vamos a medir ese concepto. Ujú. En qué términos lo vamos a medir. Ajá. Y la conceptual es lo que queremos decir cuando nos referimos a ese concepto. Ujú. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer cualquier tipo de investigación cualitativa o cuantitativa, tienen que aprender a definir sus variables. ¿Qué estamos entendiendo por eso que estamos investigando? Ujú. Cuando ustedes lo tengan bien definido, de acuerdo a un autor o a varios autores, entonces pueden proceder. Ujú. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo a qué me estoy refiriendo cuando hablo de mi tema, pues entonces los participantes tampoco van a saber hacia dónde yo quiero ir cuando les hable yo de mi tema. Ujú. Cuando empiece a explorar lo que yo quiero investigar. Ujú. Entonces nos permite mantener esta claridad con los participantes y también con nuestra propia investigación. Ujú. Y bueno, hablando de los propios participantes, porque es necesario definirlos. Ujú. Porque es necesario saber qué participantes voy entonces a requerir para mi investigación. Ujú. Y para ello tenemos que hacer dos pasos. El primero es definir las unidades de análisis. Ajá. La unidad de análisis, como tal, una unidad de análisis es la persona a la que yo voy a investigar. Ujú. Ay, perdón. Ay, ay, ay. La unidad de análisis es los participantes que yo voy a necesitar, es decir, las características que necesitan cubrir para que me den información que me sea útil. ¿Mm? Ojo, yo no puedo hacer un estudio de masculinidades en México en personas en el extranjero. Ujú. Yo no puedo entonces conocer cómo es que se significa la masculinidad en México si entrevisto a alemanes, si entrevisto a franceses, si entrevisto a asiáticos. Ujú. Porque no van a ser la unidad de análisis pertinente para mi investigación. Ajá. En la unidad de análisis
delimitamos las características que tienen que poseer nuestros participantes para entonces generar información que sea útil para su análisis y posterior reporte. Ujú. Y por eso es que también necesitamos definir al mismo tiempo que la unidad de análisis nuestra población. Es decir, en quién voy a investigar lo que yo quiero investigar. Ajá. Lo voy a hacer en padres de familia, lo voy a hacer en madres de familia, lo voy a hacer en hijos, en alumnos, en parejas, en quién voy a investigar. Ujú. Teniendo eso definido, entonces puedo ahora sí empezar a contactar a mis posibles participantes para recolectar la información que necesito. Ujú. ¿Cómo es que voy a recolectar la información que necesito? Eso también es muy importante, con la selección de instrumentos. Ujú. Y esta se debe tener, para poder seleccionar un buen instrumento, se tiene que tener claro el objetivo y la muestra que se va a utilizar. Ujú. ¿Con qué finalidad? Con la de realizar un registro adecuado, ujú, de lo que el investigador está buscando. Y todo instrumento, sea cualitativo o cuantitativo, tiene que tener confiabilidad, validez y objetividad. ¿Por qué? ¿Cuáles son los instrumentos que utilizamos en investigación cuantitativa? Muy fácil, las escalas, los cuestionarios, los inventarios, pero en investigación cualitativa, ujú, no utilizamos esos, no utilizamos ni escalas, ni inventarios, ni cuestionarios. Utilizamos ya otras formas de recabar datos, como por ejemplo grupos vocales o la entrevista. Ajá. Mi grupo focal, el cómo yo lo organizo, la entrevista, el cómo yo la estructuro, tiene también que tener estas características de confiabilidad, validez y objetividad. Ajá. Yo no puedo ir a hacerle una entrevista a una persona si no sé de qué temas vamos a hablar. Ujú. Yo no puedo hacer un grupo focal con 5 personas si no tengo algunas preguntas detonadoras que me permitan iniciar la conversación. Ajá, para analizar el discurso. ¿Sí se entiende eso? Entonces, ¿qué vamos a entender por estos tres conceptos? Confiabilidad, pues es el grado en que la aplicación repetida del instrumento proporciona resultados iguales. La validez, el grado en que el instrumento mide lo que dice que mide. Ujú. Y la objetividad es que el instrumento pueda ser influenciado por las creencias del investigador. Ujú. Es decir, aquí ya empezamos a ver cuál es la implicación real del propio investigador, de todo lo que trae consigo en cuanto a su propia historia, en cuanto a su interseccionalidad, cómo todo esto puede estar sesgando la información o la podría sesgar. Por eso es que siempre nos piden ser objetivos. Ujú. Pero incluso, por ejemplo, una particularidad de la investigación cualitativa es que cuando tú descubres que que está viniendo un juicio de valor hacia ti, una creencia personal, etcétera, la puedes anotar en tus notas de campo. Ujú. Y tus notas de campo te van a permitir, ujú, saber cómo es que ese juicio podría sesgar tu análisis de datos. Ajá. ¿Por qué? Porque mediante esas notas de campo puedes mantener justamente la objetividad. Porque muchas veces se piensa que la investigación cuantitativa, tú te pones tu batita o te pones tus lentes de investigador y todo lo que tú eres se queda afuera. Ujú. Sabemos que eso no es así. Ajá. Sabemos que sí, el investigador trae cosas propias a la investigación. Sin embargo, esas cosas propias, esas creencias, esos juicios, no tienen por qué afectar el análisis que se realiza de los datos. Ujú. En una entrevista, les digo, en un grupo focal, cuando analizan el discurso, no tiene por qué afectar esa parte personal al análisis. Ujú. Porque el análisis se hace con los ojos de la teoría. Es decir, en investigación cualitativa se dice que es casi casi un análisis de tres voces. Ajá, la teoría, los datos y el propio investigador. Ujú. Sin que, les repito, sin que la parte personal del investigador sesgue la información. Ujú. Entonces, por eso es muy importante seleccionar los instrumentos que vamos a utilizar dentro de nuestra investigación. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda? ¿Todo claro? ¿Todo bien?
Hasta ahorita sí, para mí. Yo ¿Sí? también, Pero gracias. lo voy relacionando con lo que tengo que realizar, entonces está siendo muy Ah, ok. constructiva para mí en ese sentido. Ah, Entonces, ok. gracias. Muy bien. Ok, muy bien, muchas gracias. Ajá. Les pregunto porque ahora sí vamos a entrar como a toda esta parte de género. Ajá. Porque es que hasta ahorita solo hemos visto metodología de la investigación de forma general. Ahora sí nos vamos a meter a esta parte de género. Ujú. Bueno, em, por qué no les dije en dónde, en qué parte de la investigación o de la estructura de la investigación va la perspectiva de género? Porque justamente es una perspectiva. Ujú. Y cuando nosotros hacemos una investigación con perspectiva de género, la perspectiva de género permea toda la investigación. No podemos decir que una investigación tiene perspectiva de género porque voy a hacer comparación por género. Ajá. Y entonces, porque entonces yo reduzco la perspectiva de género a una simple variable. Ajá. El reducir de esa manera la perspectiva de género, ya no estamos haciendo investigación con perspectiva. Ujú. Porque les repito, la perspectiva tiene que permear toda la investigación para que entonces responda ujú, estas preguntas que la perspectiva de género se hace. Ujú. Pero bueno, ¿cómo es que nosotros vamos a poder empezar a hacer estudios con perspectiva de género? Hay varias metodologías. Ujú. Principalmente se encuentran tres: la metodología feminista, los estudios de las masculinidades y la teoría queer. Ujú. Muchos autores dicen que la teoría queer es un derivado del feminismo postestructural, pero no nos vamos a meter en esos rollos teóricos, sino más bien en cómo es que se hace. Ujú. Entonces, la metodología feminista. Ujú. Aquí, si espero que se alcance a ver bien, si no, discúlpenme. Ajá. Este es un resumen ujú, de cómo es que se hace o se ha hecho o, las aproximaciones de la metodología feminista en las investigaciones. Ujú. ¿Por qué? Porque dentro de la propia metodología feminista, espérame. Dentro de la propia metodología feminista existen diferencias, existen diferentes formas de hacer estudios feministas o con perspectiva de género desde el feminismo. Por ejemplo, los estudios feministas que menciona Sandra Harding, ujú, los cuales parten de las experiencias de las mujeres como un recurso empírico y teórico, y da importancia del género como una variable y categoría analítica. Ujú. Por lo tanto, es una ciencia social a favor de las mujeres y sitúa a la gente del conocimiento en el mismo plano crítico que su objeto de estudio, es decir, las mujeres. ¿Mm? Y tiene una concepción más sólida sobre la reflexividad, es decir, este proceso en el que se reflexiona cómo es que la mujer está implicada dentro del fenómeno que nosotros queremos estudiar. Ujú. La investigación feminista, en el cual el feminismo es la perspectiva y no es un método de investigación. Ujú. Se considera una mirada crítica en el seno de las disciplinas y reconoce la diversidad entre las mujeres. Ujú. Es decir, no es lo mismo una mujer que vive en los suburbios, no es lo mismo una mujer que trabaja en una fábrica, no es lo mismo una mujer que es madre soltera y que tiene que trabajar, no es lo mismo una mujer que solo se dedica a la crianza de los hijos, o no es lo mismo una mujer que se dedica a la crianza de los hijos, más aparte a las tareas del hogar, etcétera. Se reconoce justamente esta diversidad. Ajá. Y se preocupa por el cambio social. Ujú. Busca también el compromiso de investigar en tanto a o en tanto que la persona. Es decir, en tanto que las mujeres puedan hacer algo, puedan pensar algo, puedan generar un cambio en cierta perspectiva, entonces ahí se utiliza una investigación feminista. Ujú. Recorre diversos métodos de investigación, como son los cualitativos, cuantitativos o mixtos. Es disciplinario. Ajá. Varias disciplinas se confluyen dentro de ese tipo de estudios. Ujú. Está guiada por las teorías feministas y favorece la o el lector a que el lector se comprometa. Ujú. Es decir, nosotros como lectores de esta investigación eh, es como si nos llegara como una responsabilidad social de generar un cambio a partir de la investigación. ¿Mm? La metodología feminista como tal
per- eh, se basa más en cambiar el centro de las prácticas, ajá, que generan los hombres y cómo es que éstas posicionan a las mujeres. Ujú. Busca también un método que refuerce la investigación, ujú, valore a las mujeres y destaque el cambio social para ellas. Busca una ciencia que minimice el daño y el control del proceso de la investigación. Es decir, en la metodología feminista como tal, de esta Marjorie Bolt, lo que se pretende es investigar o dar, pero no investigar como tal, sino dar visibilidad a estas diferencias que hay entre cómo, cómo son las prácticas de los hombres y cómo estas prácticas de los hombres están posicionando, permiten y también limitan ciertas prácticas de las mujeres. Cuando se hace esta visibilización entre estas prácticas de hombres y mujeres, entonces se crea justamente este cambio para las mujeres. Ujú. La investigación feminista de Judith Worrell, los que nos pide es que pongamos atención justo al uso del lenguaje y el poder de nombrar. En esta frase lo que no se nombra no existe, es necesario nombrar qué es lo que está pasando. Ajá. Reconoce el género como una categoría esencial de análisis y se centra en la experiencia y las vidas de las mujeres. Ve tanto las relaciones de poder ve a las relaciones de poder como la base de disposiciones sociales, políticas patriarcales y desafía los principios del conocimiento científico tradicional para promover un activismo social hacia el objetivo del cambio de la propia sociedad. Ujú. Si ustedes se fijan, estas metodologías feministas que yo les estoy presentando no excluyen al hombre, ujú, sino que lo integran. Ajá. ¿Por qué? Porque una investigación que solo estudia a las mujeres se llama empirismo feminista. No digo que esté mal, ¿eh? No, 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 eh, no quiero que se entienda así, ajá, sino que no cabe dentro de la metodología feminista, sino del empirismo feminista. Ujú. Eso es otra cosa diferente, el empirismo feminista. Ajá. La metodología feminista recupera, ujú, a los hombres en este estudio para entonces encontrar cuáles son las diferencias, para visibilizar cuáles son las prácticas de unos y de otros, para poder también visibilizar cómo es que se posicionan unos respecto a otros. Ujú. Por eso es importante una metodología feminista. Ajá. ¿Sí se entiende esto? Ok. Entonces, la metodología feminista también de Margaret Fonow y Judith Koch, nos comenta también que es una necesidad continua y reflexiva sobre lo que significa el género, ujú, sobre la asimetría del género y de cómo un rasgo básico de toda la vida social, incluyendo la realización del conocimiento, se diferencia entre hombres y entre mujeres. Ujú. Y pone énfasis en el empoderamiento de las mujeres y la transformación de las instituciones sociales, que son patriarcales, obviamente, a través de investigación y resultados. Por lo tanto, desafía la norma de la objetividad que asume que el sujeto y el objeto de investigación pueden ser separados uno de otros. ¿Mm? Y que experiencias personales no son científicas. Es decir, en esta metodología feminista, la implicación que tiene el investigador con los participantes y los resultados se tiene que reflejar en el reporte de los resultados. ¿Mm? Ojo, no significa que el investigador sesgue los datos, ujú, como lo veíamos más arriba en esta parte de objetividad. No, significa que el investigador tiene que dar cuenta de cómo se está implicando dentro de la investigación. Ujú. Y se propone un aumento en la conciencia como herramienta metodológica para una orientación general de este tipo de investigaciones. Ujú. Y la investigación feminista que nos expone Donna Ackman, ujú, nos dice que tiene que existir una validez y una importancia de las experiencias de las mujeres. Es decir, la experiencia de la propia mujer es válida por ser experiencia de la propia mujer. Ujú. Asuntos de poder en las relaciones de investigación, desafiar los principios de conocimiento científico tradicional y la naturaleza política de la investigación.
Es decir, aquí ya nos estamos yendo no solo a una dimensión política, sino a al cómo se producen los saberes. Ujú. Si bien sabemos que el conocimiento y los saberes se producen a partir de un, un contacto político, digámoslo así, o una dimensión política, mejor dicho, hay que hacer una separación entre estas dos. Una cosa es la dimensión política y otra a lo que nos vamos a referir como producción de saberes. Ujú. La producción de saberes va encaminada justamente a el cuestionamiento a la forma de hacer investigación tradicional, a la forma de generar conocimiento de forma tradicional. Ajá. Que sabemos que es heteropatriarcal, heteronormativo, etcétera. Ujú. Entonces, es cuestionar el cómo se ha generado el conocimiento hasta este momento que permita visibilizar las desigualdades entre prácticas de hombres y prácticas de mujeres. ¿Vale? Son las diferentes metodologías que ustedes pueden realizar con perspectiva de género desde la metodología feminista. Ujú. Seguimos, por ejemplo, con los estudios de las masculinidades. Ujú. Em, Algo que tenemos que reconocer, em, los hombres en general, ajá, y me refiero en general a hombres cisgénero, hombres trans, etcétera, es que em, las feministas pues, nos llevan ya un- un camino recorrido más largo que el de las masculinidades. Ajá. Es decir, el feminismo ha estado trabajando en esto por varios años más o varias décadas más que las masculinidades. Ujú. Si bien no se trata de decir que eh, como somos hombres tenemos que estudiar desde las masculinidades y como somos mujeres tenemos que estudiar desde el feminismo, no, no se trata de eso. Ujú. Se trata de que en el estudio de las masculinidades se pueda generar también conocimiento que permita em, emparejar la cancha para hombres y para mujeres. Ujú. Entonces, en ese sentido, los estudios de género de los varones, ¿qué es lo que hacen? Son parte, obviamente, de los estudios de género, junto con los de índole feminista, como los estudios de género de las mujeres, los estudios lésbicos, los estudios gays, bisexuales, transgéneros, transexuales e intersexuales. Ujú. Es decir, los estudios de la masculinidad se integran a toda esta forma de producir conocimiento que cuestiona la forma tradicional y científica de generarlo. ¿Por qué? Porque retoman las experiencias de las personas. Ujú. En este caso, en el estudio de las masculinidades, tiene como tal el objetivo de que no solo los hombres o las masculinidades en sí mismas son el objeto de estudio, ujú, o no lo son al menos de forma aislada, sino justamente se enfoca en las dinámicas socioculturales y de poder. Ujú. En la forma en la que se ejerce poder, en la forma en la que el poder posibilita y legitima verdades, saberes, acciones. Ujú. En la forma en que en estas dinámicas socioculturales ponen en desventaja a ciertas mujeres, a ciertos hombres. Ujú. ¿Por qué? Porque el objetivo de los estudios de las masculinidades no se trata de decir que hay pobrecitos hombres o algo así, no. Se trata de decir los hombres también generan dinámicas en las cuales ponen en peligro al propio hombre. Ujú. No solamente ponen en peligro a la mujer, sino también ponen en peligro al propio hombre. ¿Por qué? Porque si bien cuando hablamos de masculinidad, pareciera que todos entendemos lo que es un hombre masculino o una persona masculina. Ajá. Pero es justamente en esta representación social que tenemos sobre la masculinidad lo que impide ujú, que se genere este tipo de investigaciones. El cuestionar esa representación que tenemos sobre masculinidad pretende o permite que el género hombre o masculino ujú, y que su reproducción, resistencia, transformación de los humanos biológicamente machos o socialmente hombres, es decir, con cuerpos musculosos, con ciertas identidades, con ciertas prácticas, con ciertos tipos de relaciones y que producen ciertos mm, que generan ciertos productos, ajá, pueda cambiar justamente la organización social. Ujú. Es decir, en el estudio de la masculinidad lo que nosotros pretendemos es visibilizar el cómo el hombre
se ha construido como hombre y cómo el hombre se relaciona con la mujer en sus ejercicios de poder, en sus prácticas sociales, en su propia transformación y en su propia resistencia. Ujú. Para entonces, como bien lo veíamos en metodología feminista, poder crear estos cambios sociales. ¿Mm? Y como bien lo estábamos diciendo, si existen los estudios feministas, los estudios de las masculinidades, pues también tendríamos que empezar a hablar sobre los estudios de la diversidad sexual. Ujú. Que en este caso son los estudios que también se conocen como estudios queer. Ujú. Y bien, ¿qué nos marca como tal los estudios queer? Ujú. La principal aportación de los estudios queer es la introducción de la discusión sobre quién cuenta como hombre o como mujer. Ujú. ¿Por qué? Porque justamente estos estudios queer rompen con este binarismo de el sistema sexogénero, el sistema de erotismo. Ujú. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se construye un hombre? ¿Cómo se construye una mujer? ¿Cómo podemos decir entonces que alguien cuenta como hombre y que alguien cuenta como mujer? ¿Mm? Claro, la teoría queer en este camino de romper con con este cuestionamiento, con esta ideología binaria, de sexo, género, erotismo, pues ha ganado muchos enemigos. Ujú. Porque entonces ya no tendríamos que hablar sobre hombre o mujer, ajá, sino de cómo te construyes como hombre y cómo te construyes como mujer, porque no solamente el tener asignados ciertos genitales nos dan la categoría de hombre o nos dan la categoría de mujer, sino que va mucho más allá. Ujú. Entonces, el romper y el cuestionar estas ideologías, bueno, estos pensamientos, pues es lo que le ha ganado ciertos enemigos a la teoría queer. Ajá. Y no sé si tengan hasta aquí alguna pregunta o duda. Yo tengo una rápida. Sí, En este adelante. caso, tomando la teoría queer, podríamos decir que una mujer transexual haciendo estudios de género desde el feminismo, estaría haciéndolo desde la teoría queer. Depende cómo se posicione. Ujú. Si está rompiendo este binarismo de sistema sexogénero, sería desde la teoría queer. Si lo está haciendo justamente desde el empoderamiento feminista, la experiencia de la mujer, el visibilizar las desigualdades que hay en las prácticas de hombres y de mujeres, sería metodología feminista. Ok. Ahí habría que ver si está retomando como tal alguna ola en específico o teoría en específico del feminismo, porque sabemos que hay feminismos trans excluyentes. Ajá. Sí, 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 también. Vale, Mm. gracias. Sí, por nada. Sí, depende cómo se posicione la investigadora en este caso. Ujú. Se puede hacer una metodología feminista. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? No, a mí se me respondió la pregunta con lo que preguntó la compañera Ok, gracias, Alejandra. Luis. Ujú. Maestro, Sí. a mí me surge una duda en el tema de los grupos feministas y los grupos ahora de masculinidad. ¿Cómo qué grupos habría ahora y qué es lo que y qué es lo que están haciendo en el tema de la masculinidad? Ok, el tema como tal de la masculinidad, lo que implica es cómo es que el hombre puede relacionarse de mejor manera tanto con infancias, con mujeres y con los propios hombres. Ujú. Cómo puede relacionarse de una manera más sana, más, algunos autores lo denominan como una forma más tierna, más revolucionaria en este sentido, de que rompe con esta hegemonía de el hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que no mostrar sentimientos, el hombre tiene que, ajá, con romper este estereotipo justamente de que solo existe un hombre que es el que tiene que ejercer el poder, el que tiene que ejercer la fuerza, ajá, el que tiene que ser no solo agresivo, sino en muchas ocasiones violento. Ujú. Romper con otros estereotipos en los que al hombre se le pide que dé la vida por otra persona por el hecho de ser hombre. Ujú. ¿Y se Eso es, está haciendo, maestro? ¿Y de verdad hay grupos?
Sí, sí, hay un texto que es muy básico en masculinidades, se llama El hombre como factor de riesgo. Ujú. Y justamente te explica cómo es que se trabaja masculinidades para prevenir justamente eso, que el hombre sea un factor de riesgo para infancias, para mujeres y para él mismo. Ujú. ¿Otra vez el nombre? Sí, el hombre como factor de riesgo. Muchas gracias, maestro. Ujú. ¿Por qué? Porque el cómo nos enseñan, voy a hablar desde las masculinidades, el cómo nos enseñan a ser hombres es también dañino para nosotros. Ujú. Pero es un modelo que se ha estado repitiendo tanto en nuestra cultura, ujú, que parece ser que em, cuestionarlo genera también consecuencias a nosotros como hombres. Si yo cuestiono el hecho de que un hombre no puede llorar y yo empiezo a llorar como hombre, se me ve como menos hombre. Ajá. Se me ve como un hombre sensible. Se nos empieza a decir, no seas niñita. Ajá. Todas estas cuestiones es del cómo se nos ha enseñado a nosotros a ser hombres. Ujú. Y del cómo es que esta enseñanza de ser hombres también nos afecta a nosotros. Ajá. Pero volvemos a lo mismo. Ciertas prácticas de los hombres las legitimamos también entre nosotros los hombres, pero como no podemos dejar de lado a otros grupos, como en este caso las mujeres, muchas prácticas de los hombres también son legitimadas por parte de las mujeres, y es lo que se cuestiona. Ujú. Sí, no sé si contesté, Karina, tu pregunta. Sí, maestro, muchas gracias. Y es que en las relaciones de heteros, por ejemplo, ¿no? Yo tengo 30 años casada, maestro. Ujú, Entonces, imagínate, ¿no? Es una vida y te puedo contar muchas situaciones en las que efectivamente a veces se le pide al papá que sea como la fortaleza, la voluntad, ujú. ¿no? Y a veces, bueno, si es una cuestión de salud de los hijos, pues también se quiebran, ¿no? Entonces es complejo, maestro. Claro, antes de darle la palabra a Luis, nada más te comento algo, Karina. Sí. Por ejemplo, en estos padres que en el caso de Ayotzinapa, ujú, Ujú. hay muchas madres exigiendo justicia, etcétera. Ajá. Sin embargo, los padres son los que en este momento están proveen los recursos para que también las madres puedan seguir en esta lucha. Ajá. Hay un caso muy sonado, es de otro país también, de algunas desapariciones que hubo, que a los padres les preguntaban, ¿tú cómo estás? Y decían, no, yo estoy bien, ve y habla con mi esposa porque es la que está ahí en la lucha. Ajá. No, 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 pero me interesa saber tú cómo estás. Y la respuesta era, yo tengo que estar bien para que mi esposa pueda seguir en la lucha. Ajá, entonces volvemos a lo mismo. En este factor de ser hombre, se niegan emociones, se niegan posibilidades de expresiones y se niegan experiencias incluso. Ajá. En esta experiencia de la paternidad, por ejemplo, muchas veces se le es negada al hombre. ¿A qué me refiero con que se le es negada al hombre? Pues nosotros tenemos derecho a, como hombres, a estar en la sala de parto, por ejemplo. Ajá. Pero, ¿qué hacen los hospitales? No, no puedes estar tú aquí en la sala de parto porque hay más mujeres. Ajá. Ponen al hombre como un factor de riesgo para otras mujeres. Ajá. Cuando lo que quiere ese hombre es ir pues, al parto de su esposa y ver a su hijo. Ajá. Pertenecer, ¿no? De alguna manera. Exactamente, ser parte Ujú, de. Y se le ujú. está negando una experiencia. Volvemos a lo mismo, por el hecho de ser hombre. Ajá. Entonces, eso es lo que estudia justamente, bueno, lo que los estudios de las masculinidades han estado haciendo. Em, y ojo, n- les digo, no se trata de decir que el hombre es, ay, pobrecito, ¿no? No, no se trata de decir eso, sino se trata de decir que muchas veces el hombre no ha sido responsable o no ha sido partícipe de su propio cambio social. Ajá. Porque si bien sabemos que eso es un derecho, ¿cuántos hombres ejercen ese derecho? Muy pocos. El ejercicio de la licencia por paternidad. Ujú. Es lo mismo, muchos hombres no la toman porque se van a burlar de ellos, porque prefieren estar en el trabajo que en casa. Ajá. Muchos hombres no son partícipes por una cuestión social o ya también personal de estas cuestiones que los incumbe como padres, como hombres. Ujú. Muchas gracias. Y pone Karina. Va Luis y después Ángeles, por favor.
Maestro, buenas tardes y buenas Buenas tardes a tardes. todos. Eh, yo estoy generando mi manuscrito en el uso de servicios de salud mental para hombres. Ujú, Eh, y efectivamente, como lo menciona, pues he estado buscando y existen muchas políticas en las que dicen que la salud mental del hombre se debe de procurar, pero la mayoría son correctivas. ujú, En la NOM 25, la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud Mental, todos te mencionan que tiene que haber una procuración a la salud mental, pero no ujú, existe una política dirigida. Yo, mi anterior manuscrito lo quería enfocar hacia un taller para manejo o enseñanza de masculinidades a padres con hijos, ¿no? A nivel ujú, primaria. ujú, Pero dentro de todo esto que he estado investigando, no he encontrado un instrumento que vaya dirigido totalmente a la salud mental en hombres. Hay uno muy en general y así como usted lo mencionó, mi idea, mi perspectiva es que si se genera un instrumento de medición, pues tiene que ir totalmente elaborado con perspectiva de género, ¿no? Y como ujú, veo, pues ahorita sería con metodología feminista. ujú, Pero dentro de eso, pues son dos preguntas, ¿no? Uno, si usted conoce algún instrumento que esté dirigido totalmente a eso, porque eso es lo que yo quiero proponer, incluso que digo, el proyecto feminista lleva mucho más tiempo, pero ha sido reactivo y son, pues porque hubo, ellas o las mujeres tuvieron, y todos, ¿no? Tuvieron que hacer algo para dejar de padecer esta situación, pero no ujú, se ha generado, creo, desde la raíz algo que ujú, nos eduque a nosotros o que nos exija una política, una ley en la que te obliguen o que te orillen o que te conduzcan a que la propia política en el país te lleve a que tú tengas que hacer este servicio de salud, ¿no? Entonces, si este instrumento se genera con perspectiva, pues obviamente vamos a incluir pues a todos y a todas y a todes, ¿no? O sea, ujú, porque nos va a involucrar. Y bueno, la pregunta es si conocía algún instrumento, o sea, alguna política en particular, porque yo no he encontrado una, o sea, he encontrado eh, proyectos en Australia, Canadá, Alemania, este, Tailandia y España. Y en ujú, todos son grupos, eh, bueno, vuelvo a la misma palabra, reactivos, correctivos, son círculos de hombres, pero ya de adultos. ujú, Y no hay algo que o por lo menos ahorita que yo haya encontrado, algo que nos dirija desde siempre, no sé, así como te hacen un psicométrico para un trabajo, que ujú, hubiera como una batería, un instrumento, o incluso desde niño, porque todos los instrumentos o mediciones que hay es en prevención de adicciones, en prevención de suicidios, en prevención de machismo, o sea, todo ya es consecuencia. Y no se desglosa, o sea, no hay una manera en la que tú la puedas separar, de decir, o sea, lo que hay del INEGI, por ejemplo, si tú ves los números, ves que por cada 8 mujeres, 6 hombres intentan suicidarse, pero a nivel de efectividad, o sea, por cada mujer son 4 hombres los que sí se suicidan, ¿no? Entonces no hay un control de emociones. No, ujú, hay muchos hombres que mueren de diabetes porque les da pena decir que son diabéticos. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, ujú. pues mi pregunta va dirigida a eso. Primero, si conoce algún instrumento. Otra, si estoy correcto en que desarrollar esta investigación con metodología feminista. Y bueno, pues creo que el libro que mencionó ahorita me va a servir mucho también. Es un artículo como tal, ¿eh? O sea, es Ah, ok. chiquito. Ah, un Ajá. artículo, ok. Sí, es un artículo de Beno de Kaiser. Ajá, ese es Ok. el autor. Bien, contestando tus preguntas. ¿Hay instrumentos? Yo no he encontrado ninguno. Ujú. Y sí me he puesto a buscar arduamente. No he encontrado ninguno, pero se puede generar. Ujú. Se puede generar un instrumento con perspectiva de género. Claro que sí. Ujú. Y en este sería encaminado hacia prácticas de cuidado.
Ujú. Así es, Por- yo lo enfoqué como buenas prácticas de salud mental en hombres. Ujú, exactamente, hacia allá lo puedes encaminar y pues es una buena chamba, digámoslo así, crear un instrumento con perspectiva de género. Ujú. Del tema que tú quieres, te digo, no lo he encontrado. Yo tengo uno que te puede servir, pero ya, bueno, ya no te puede servir para tu anterior tema, que Ujú, era de la paternidad en hijos. ujú. Ajá. Sí hay de prácticas parentales que se dedican solamente a las prácticas parentales que ejercen los hombres y a las prácticas parentales que ejercen las mujeres. Si lo hicieras de metodología feminista, sí tienes que integrar hombres y mujeres. Si lo haces desde el empirismo feminista, solo mujeres. Si lo haces desde masculinidades, puedes integrar hombres y mujeres o centrarte meramente en la experiencia masculina. Ajá. En la experiencia masculina en relación a cómo sitúa también a la mujer. Ujú. Es decir, no entrevistarías mujeres, pero sí harías este análisis de cómo posicionan a la mujer estas prácticas. Ajá. ¿Por qué? Porque en las prácticas de cuidado se le delegan históricamente a la mujer. Ajá. Es decir, el hombre es diabético, pues la mujer es la que tiene que saber que es diabético para saber qué hacer de comer, qué prepararle, si va a trabajar, de lunch, etcétera. Ujú. Se ha relegado históricamente estas prácticas de cuidado a la mujer, que justamente el estudio de las masculinidades cuestiona también eso. Ok, Ujú. sí, exacto. Como estas prácticas de cuidado, cómo es que eres el protagonista de tus propias prácticas de cuidado. Ujú. Y en esto que tú mencionas de la salud mental, es cómo es que puedes ser tú el protagonista del propio cuidado de tu salud mental. Exacto. Como que ese sería el objetivo. ¿De qué manera se puede generar una política o un camino de concientización o visualización, sobre todo, Ujú. preventiva de todo esto que Sí. pues ya después se corrige? Si lo haces desde ahí donde me estás diciendo, sería desde masculinidades y no metodología feminista. Ok, Ujú. Ahí sí. Ujú. Porque metodología feminista tendrías que hacer justamente esas políticas, pero también una política dirigida también hacia la mujer, ajá, que le permita deslindarse de estas prácticas de cuidado. ok. Ujú. Y lo que quieres es que el hombre se haga responsable de sus prácticas de cuidado. Así es. Ajá. Sí, sí, sí. Y Que, romper que, todas pues, esas barreras hasta de acceso, de atención, de prejuicio exacto, y de educación de machismo, ¿no? exacto, que De yo cuestione como exacto, justamente que tiene que ser fuerte, que tiene que exacto. siempre estar bien, Ujú, ujú, exactamente, que nada eso le es. duele, etcétera. Ok, Ujú. entonces sería desde masculinidades. Sería desde masculinidad, te podrías funcionar más a mejor opinión de tu asesor. Sí, sí, Eso sí. sí. Lo bueno es que nos escuchen. Sí, 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 no. Yo no puedo decirte si hazlo desde ahí. A mejor opinión de tu asesor, yo te recomendaría eso, pero ya lo discutes con tu asesor. Sí, muchas gracias. Ok, sí. Ángeles, por favor. Sí, gracias. Creo que ya me respondí la pregunta, pero bueno, mejor que me quede más claro. Ujú, Iba con respecto a lo que se estaba comentando con Karina en ujú, cuanto a las masculinidades y el visibilizar las prácticas o las experiencias de los hombres. Mi pregunta es, si se quisiera hacer un estudio en el cual se visibilizaran llamémosle injusticias, ¿no? Por ejemplo, ujú, que los hombres cuando trabajan, a ellos no se les puede conceder las licencias médicas por el cuidado de los hijos, o por ujú. ejemplo, cuando en mi trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, que me dan un día de permiso para llevar a mi hijo a un evento por el Día del Niño. Pero Ok. si yo fuese hombre, yo no tendría ese permiso, porque solo Ujú, se le da a las mujeres. ujú. Entonces, si yo quisiera hacer un estudio respecto a ese tipo de problemáticas, sí se abarcaría sobre masculinidad. Sí, sí, se abarcaría desde masculinidades. Ajá. Y de cómo el hombre puede empezar a exigir esos derechos. Ok, Ujú. Porque volvemos a lo mismo, ante la ley somos iguales, ujú, en ujú, cuanto a derechos y obligaciones. Ajá. sí, Particularmente ya en las empresas, cada una tiene su propio régimen, su propio pues estatuto, digámoslo así, su ujú, reglamento. Ajá. Ese reglamento debería ser igual para hombres y para mujeres.
Ajá. La pregunta interesante en esta investigación que tú me estás planteando sería, ¿el hombre, em, lo voy a lenguajear así, ¿al hombre le gustaría tener ese derecho? Ujú. Puede que sí, puede que no. No lo sabemos porque es una pregunta que tú tienes. Ajá. Ujú, Pero ¿a ujú. cuántos hombres les gustaría tener pues sí, sí, ese derecho? Ujú, Sí, claro. Ok. ujú. Bueno, sí, esa era la duda nada más, Ah, ok, sí, que sí se abarcaría entonces desde esa perspectiva. exactamente desde las masculinidades. Ok, Vuelvo gracias. a repetir, a mejor opinión de tu asesor. Sí, Ajá. sí, sí. Ok, Siempre, siempre gracias. lo tienen que consultar con su asesor. Yo nada más Sí. vine a dar una plática, ¿vale? Sí, no, de hecho, mi tema no va respecto a esto, pero digo, me surgió con lo de Karina, Ah, porque si yo sí. pensaba que las masculinidades solamente era referente a las características, vaya, de hombre, ¿no? Que si eres fuerte, que si eres la cabeza de la familia, que si eres el proveedor, que si eres ese tipo de cosas. Sin embargo, bueno, ahora ya me quedó claro que también podemos centrarnos en sus derechos, en las injusticias que se cometen en este sentido de que, porque una Ujú, mujer sí que puede tener permisos, pero el hombre no, ¿no? ujú. Entonces, digo, Sí, también es, pues sí, equidad para los dos. sí. De hecho, dentro del estudio de las masculinidades se dice mucho que el hombre es justamente víctima del propio sistema patriarcal. No es sujeto del sistema patriarcal, es objeto del sistema patriarcal. Porque también a los hombres nos afecta el propio sistema patriarcal. Ujú. No somos sujetos de, somos objetos también. Ok, Ajá. sí, sí, sí. En Muy otro bien. sentido, claro que sí, en otras particularidades, pero seguimos siendo objetos de. Ujú. ¿Mm? Ok, gracias. No por nada. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda sobre esto de cómo integrar el género en la investigación? Ujú. Entonces, si yo les preguntara, si hacemos una comparación entre hombres y mujeres en cuanto a no sé, el nivel de implicación que tienen en las prácticas parentales, ¿sería estudio de metodología feminista, estudio de masculinidades o teoría queer? Repito, comparación entre hombres y mujeres en el nivel de implicación en las prácticas parentales. ¿Y ¿Qué cuáles me son las dirían? opciones? Teoría de género desde la Metodología masculinidad. feminista, masculinidades o teoría queer. Masculinidades. Masculinidades. Masculinidades y no, porque acuérdense, estamos viendo hombres y mujeres. Ajá. Yo, Implicación en las prácticas parentales. Al comparar, vemos la diferencia entre hombres y mujeres, entre cómo se posicionan unos, cómo se posicionan otros. Ajá. Eso es metodología feminista. Metodología feminista. Ujú. Mm, Si hiciéramos un estudio, ujú, para conocer el significado de la paternidad, ajá, de la paternidad en hombres, podríamos decir que sí es masculinidades. Y en este estudio de la implicación perdón, de la paternidad en hombres, tenemos que ver también o tenemos que explorar el cómo lo hace o lo hizo, si es que su esposa sigue viva, este, o en pareja todavía, cómo es que se implicaba. Ujú. Entonces sería masculinidades. Ujú. ¿Sí? Si solo estudiara las prácticas de cuidado de las mujeres, sería empirismo feminista. mm, Ujú. ¿Sí se entiende? Ajá. sí. Si quisiera hacer entonces una comparación, bueno, sí, una comparación en las prácticas parentales en parejas heterosexuales y parejas de la diversidad, entonces lo podría abordar desde la teoría queer. Ujú. Con estos sesgos que hay en la población de que las personas homosexuales no deberían adoptar infancias. Ajá. Ah, pues vamos a investigarlo, ¿no? ¿Cómo son las prácticas parentales de cada pareja? Ujú. Porque parece ser que en otros países esas parejas también funcionan igual. O bueno, también funcionan bien, digámoslo así. Ajá. Habría que empezar a romper esos mitos. Ujú. ¿Sí?
Sí, gracias. ¿No tengan alguna otra pregunta, duda? No. Ok, ok. Pues creo que eso sería todo por mi parte. No sé, Fausto, ¿tengas alguna pregunta, duda, comentario? No, pues me parece como muy didáctico la manera en que ha estado compartiendo precisamente algunos elementos de metodología y además cómo lo vas como, ¿cómo decirlo? Como a clarificando en cada uno de los puntos, ¿no? Que si metodología feminista, que si son estudios de de las masculinidades. Quizás ahí, y me queda solamente la inquietud, y no sé Ujú, si ha surgido en alguno de tus seminarios, ujú, el que pareciera que cuando hablamos de estudios con perspectiva de género, perspectivas de la masculinidad, de las masculinidades, perdón, y perspectivas queer, pareciera que son uso exclusivo de metodologías cualitativas, porque buscan precisamente la comprensión, buscan precisamente la exploración, la profundización, y se van mucho a la parte incluso fenomenológica de comprender la experiencia de tales hombres, de tales mujeres, tales personas, ¿no? ujú. Pero, ¿cómo has integrado tú la comprensión de estas perspectivas en el uso de la metodología cuantitativa, por ejemplo? Porque nuevamente pareciera que dicen, no, pues yo no quiero hacer un estudio cualitativo. O sea, sí quiero Ujú. poner perspectiva de género, pero ¿cómo sería en lo cuantitativo? ¿No? Por ejemplo. Claro. En primer lugar, tendremos que ver el instrumento. Ajá, si el instrumento cuenta con perspectiva de género o no. Ok. Aunque el instrumento no cuente con perspectiva de género, ojo, se puede generar un estudio con perspectiva de género. Ajá, ¿a qué me refiero? En ese instrumento que tú aplicas, tienes que ver dónde te estás situando. En metodología feminista, en estudios de masculinidades o en teoría queer. Ajá, Mm, este instrumento que tú vas a aplicar, es decir, en qué alcance de tu estudio te va a permitir el análisis de la población a la que estás estudiando. Ajá. Pero sí, principalmente el instrumento. Después es ver a la población como partícipe del fenómeno. Ujú. claro. No como un objeto al que vamos a ir a estudiar solo porque tenemos curiosidad o nos da este morbo. Ajá. Si es por ahí, hay que investigar primero como qué pasa con nosotros como investigadores, ¿no? Claro. Ajá, porque justamente lo que implica la perspectiva de género es poder vislumbrar estas desigualdades, ajá, para un cambio social dentro de la investigación y comprometer también a nuestros lectores que ya estás leyendo esto, ¿qué vas a hacer? Ujú. Si lo haces meramente por querer generar resultados, pues ya no te situaste desde la perspectiva de género tampoco. Ujú. Claro, ok, Pero sí, o sea, es posible hacer investigación cuantitativa con perspectiva de género, como se los mencionaba hace un ratito, esta comparación entre hombres y mujeres, esta comparación entre parejas heterosexuales, parejas homosexuales, es posible hacerlo con los instrumentos, ajá, pero siempre recalcando el compromiso que tenemos como investigadores, ujú, que es generar un cambio en las prácticas que se generan entre los diferentes grupos y que sean equitativas, o sea, que se nivele la cancha. fíjate que me parece bien interesante esta tabla que tú presentaste de esta Artemisa, Ujú, pero pareciera que ella, y tú que la conoces mejor por haber leído su tesis, ujú, pareciera que se posiciona en un feminismo más cercano a la modernidad, por ejemplo, porque en ningún ujú. momento cita a Donna Haraway, por ejemplo, para hablar de estos Sí. feminismos y estas metodologías, incluso de coloniales o no binarias, porque casi todas están Ujú, anclando la categoría de género en esta relación hombres-mujeres, como bien lo has mostrado durante toda la ponencia, pero pareciera que ujú, no se acerca a esos feminismos, ¿no? A los feminismos posmodernos. Entonces, ujú. o no sé qué matices tú le darías, porque ahorita estoy viendo cómo Sí. cita Sandra Harding, y hay una discusión que yo me quedaba muy corto, o sea, por eso me parece que amplía bastante la tabla,
porque había esta discusión de Sandra Harding con Eli Barra, creo que se llamaba, Ujú, que ella precisamente planteaba, es que si es un feminismo, o más bien si son metodologías de, ¿cómo se conocían estas? Que eran del punto de vista, y que el punto de ujú, vista surgía de esta reflexión marxista, ¿no? Que el punto de vista del obrero, entonces las feministas marxistas retoman esta idea del punto de vista de las mujeres para las mujeres, y entonces ahí se veía un feminismo de una primera ola, ¿no? Donde antecede siempre un cuerpo ante el género, y que ujú. Sandra Harding decía, bueno, pero hay grandes sesgos en eso. ¿Verdad? Porque precisamente en esos sesgos no lo estás relacionando como tal a una metodología que pudiera ser ampliada a otro tipo de análisis, sino que pareciera que estás, sí, centrándote en la mujer, en la mirada de las Sí, mujeres, que es bien importante, claro, y por eso nacen los estudios de las mujeres, pero cuando hablamos de categoría de género es relacional. Entonces, digamos, esa discusión me parecía como muy bella porque además era como muy puntual. Pero cuando empiezan a entrar todas estas otras autoras que muestras, yo me sí, pregunto, ¿qué tanto su posicionamiento es más desde un feminismo de liberal o qué ujú, tanto es un feminismo más del corte abolicionista radical, ¿no? O sea, la postura misma de Artemisa, ¿hacia dónde va ujú. con esta tabla, ¿no? O sea, Sí, viendo y ju- conectándolo con lo que tú decías de la claridad teórica para saber cómo vas a ujú. estar analizando tus datos desde estas miradas. Sí, justamente por eso es esta distinción. En metodología feminista no podemos excluir a los hombres. ¿No? Si excluimos a los hombres, ya no es metodología feminista, Es es un punto de vista. empirismo feminista. Ajá. Ajá. Yo creo que esa es como la principal clave, ajá, para poder ubicarnos dentro de todos estos feminismos. Ajá. Ajá. El empirismo feminista sí va más hacia este feminismo radical, este feminismo excluyente. Ajá. El empirismo feminista, porque se dedica a trabajar con las mujeres. Ajá. Que repito, no es que esté mal, es otra forma de hacer investigación. Ujú, Ok, ok, buenísimo. Sí, por eso yo decía para irme ujú. aclarando, porque me encantó la tabla. Sí, sí es bonita. Si quieres, después te la paso en foto para que se va bien y Sí, se las mandes a tus alumnos. sí, para que ahí la tengamos y solamente añadiría precisamente el feminismo precisamente posmoderno, Ujú, esta Donna Haraway que sale precisamente de esta noción de anclar el binarismo, porque casi todas las discusiones, cuando están centradas en el género, centran necesariamente hombres y mujeres, y que Donna Haraway renuncia precisamente a esa discusión, de agarrar y ujú, decir, ver, yo me quiero dedicar a cómo es la experiencia del cuerpo, y entra la categoría del cuerpo, y que de ahí ujú. precisamente pudiéramos pensarlo de la cuestión de lo queer, ¿no? Cuando ya se está trabajando. Exactamente, sí. Cómo se construye el cuerpo, sí. Ok. Cómo se Digo, también me transforma. sirve a mí como para ir aclarando lo que acabas de exponer. Me encanta. Sí. Va. Ahora, regresando un poco a la parte de lo cuantitativo, porque Ajá, tú lo mencionas en la parte de las categorías, y te voy a poner como el problema, cómo lo van planteando, porque para mí fue un gran ejemplo, sí. tanto esta Araceli Mingo, Hortensia Moreno, esta. Ay, se me va el nombre de ella, de Bouquet. ¿Claudia Bouquet? No me acuerdo. Bueno, de ellas, del CIEG, cuando Ujú, trabajan precisamente este texto de intrusas en la universidad. En intrusas en la universidad, su corte es muy de Sandra Harding en términos de explorar la idea de que no es solamente añadir hombres y mujeres a tu análisis cuantitativo, sino que de alguna manera hacer una serie de análisis al interior de las muestras que señale, perdón, estas brechas soterradas. O sea, lo que no se mira en un primer nivel. Por ejemplo, te dicen, es que si tú ves cuántos hombres y cuántas mujeres están contratadas en la UNAM, ¿no? Tú dices, hay más mujeres que hombres. Incluso ya salimos de la igualdad, ya hay más mujeres. Pero ellas decían, bueno, pero si tú agarras y exploras adentro de esas dos categorías y pones más categorías de análisis, como por ejemplo, ¿cuántas mujeres son directoras?
¿Cuántas mujeres son, se dedican a tal dentro de la universidad? ¿Cuántas son carpinteras, por ejemplo? ¿Cuántos hombres están dentro de este trabajo en los CENDIs, por ejemplo, que tiene la UNAM? Y entonces se mostraban ahora sí brechas que diferenciaban, ¿no? Ahora, eso que hacen desde tu entender proceder cuantitativo, porque yo sé que eres un experto en eso, Ujú. ¿cuál habría sido la lógica desde lo cuantitativo para llegar a ese procedimiento? Porque teóricamente lo puedo entender con Sandra Harding, pero metodológicamente esas decisiones, ¿cómo las podemos traducir en un procedimiento que tenga este corte cuantitativo y que nos ayude a demostrar que es una perspectiva feminista y no una perspectiva meramente estadística que Ujú. cualquiera pudiera hacer, ¿no? Entonces, Sí, no sé si me di a entender con eso. sí, sí, creo que sí. Entonces vamos a ver si te puedes responder bien. Dale, dale, dale. O que nos entendamos. Ajá. Estos estudios que crean justamente o que abonan mucho a la teoría, ajá, son estudios explicativos. Ajá. Ujú. Cuando tenemos estudios con el mayor nivel de alcance, siempre tenemos que hacer los análisis estadísticos de los niveles menores. Ujú. Ok, Es decir, si yo estoy viendo la relación entre dos fenómenos, perfecto, ya tengo la relación. Después tengo que hacer el nivel menor siguiente, que son comparaciones, y después descripciones. oh, Ujú. O ok, sea, forzosamente tienen que hacer esos análisis para que la investigación esté, como por decirlo así, completa. Ajá. Al hacer esos análisis de menor nivel, ujú, te das cuenta de cosas que quizá no te habías preguntado. ujú, Ajá, que quizá no habías visto tú dentro de la propia teoría. Ujú. Entonces, tiene sentido en esto de hacer análisis dentro de las propias muestras, porque son análisis de menores niveles. Ujú. claro, Cuando tú te avientas a hacer esos análisis, dices, ah, caray, como que esto está raro, como por qué está pasando esto. Y entonces también empiezas a ver lo que dice la bibliografía que ya revisaste. Ujú. Entonces, claro, sí, hay más mujeres, pero eso no significa que tengan cargos de poder o claro. de toma de decisiones. Ujú. Que ahí sería una toma de decisión guiada por la teoría y Exactamente. que te lleva precisamente a buscar este Ujú. tipo de respuestas en los datos obtenidos. Lo digo porque por lo menos Sí. tres, cuatro proyectitos son de corte cuantitativo. Y Ujú. mucho de lo que puede generar inquietud es cómo yo puedo traducir esto de perspectiva de género en un análisis cuantitativo, ¿no? Ujú. Sin que este deje de tener esta rigurosidad, porque también lo cualitativo tiene rigurosidad, pero nos Sí. encanta siempre cuestionar lo cualitativo. Sí. Pero bueno, sin Sí. que pierda como esta rigurosidad, porque tampoco puedo decir que pierda objetividad, porque desde Sandra Harding me encanta, porque ella dice es que la objetividad más bien está planteada en los límites y alcances que tiene el mismo investigador o la investigadora. Ahí está la objetividad. La objetividad feminista es hasta dónde puedo alcanzar a abarcar a partir de mi comprender del mundo a través de estos sesgos que tengo como varón o como mujer, ¿no? Ujú. Entonces me encanta como desde ahí. Ahora, Ok. en esto que te decía, ¿no? O sea, cómo hacerle para romper con esos prejuicios relacionados con la metodología cuantitativa y la perspectiva de género, ¿no? Ujú. ¿Cómo, cómo tú has visto en tu experiencia que las y los estudiantes pueden romper con esos juicios de valor relacionados precisamente con si lograré en una investigación cuantitativa plasmar una perspectiva de género cuando éste tiene unas condiciones que nos ponen en barreras de supuesta neutralidad con respecto a las Ujú. cifras que tenemos en nuestros datos? Exactamente. Sí. Yo lo que les recomiendo siempre a los alumnos es, cuando estés armando tu marco teórico y te encuentres con alguna aseveración, algún argumento que diga como diferencias entre hombres y mujeres, o que diga que las mujeres tienen que hacer o son más características de ser esto o se comportan de cierta forma, yo les digo, la perspectiva de género lo que te ayuda es a preguntarte si esto que estoy leyendo lo leyera hacia el género contrario, yo como investigador le daría la misma importancia para reportarlo dentro del marco teórico.
Si la respuesta es no, es que no hay perspectiva de género en tu marco teórico. Si la respuesta es que sí, es que estás empezando a integrarla. Ujú. Ajá. Porque volvemos a lo mismo, no se trata solo de hombres, solo de mujeres, sino de ambos, de darles la misma importancia, la misma relevancia. Entonces, si estás leyendo esto, ajá, le darías la misma importancia si fuera con el género contrario. Si es sí, perfecto, estás integrando en tu marco teórico la perspectiva de género. Ahora, en el análisis de datos, ujú, ¿qué estás encontrando en hombres y en mujeres? Ajá, estás haciendo la comparación, supongamos. Ajá, ¿qué estás encontrando? Ajá, ¿la forma en la que vas a interpretar los resultados de mujeres es la misma que la de los hombres? Si Claro. es así, perfecto, estás integrando la perspectiva de género. Si no, es como, es que estos datos no funcionan, o sea, no me conviene reportarlos, casi, casi. Ujú. Ahí, aparte de que estás sesgando la información, no estás actuando con una perspectiva de género. Ujú. Claro. Entonces, el, el tip que les doy a los alumnos, casi No, siempre. no, y me encanta porque en ese sentido lo que podríamos ir concluyendo es nuevamente, a ver, categoría de género es una categoría relacional, es Ujú, comparativa, en ujú, el que el marco teórico lo que me va a ayudar es precisamente a robustecer ese interrogante en términos de las comparaciones. Cuando estoy desde perspectiva de género y que ahí puede ser súper cuestionable, ¿no? Que género, como lo diría Monique Wittig, está construida esta categoría relacional, hombres y mujeres, en un imaginario heterosexual. ujú, Entonces, por eso habría que definir ahí muy bien y defender por qué estoy trabajando con género, porque es válido que uno diga yo quiero trabajar con una población cis heterosexual porque he encontrado estas situaciones. Ya más ujú, adelante haré la misma aplicación con muestras de la diversidad sexual. Me comprometo, por decir algo, ¿no? ujú, Para también ahí definir la responsabilidad de él o la investigadora. Ahora, en la parte te voy entendiendo que es cómo el investigador interpreta el dato duro que obtiene y que ujú, puede llevarlo a una serie de afirmaciones, porque lo estoy pensando y más con el tema de estas, no sé si las has alcanzado a leer, con estas neurocientíficas como Cordelia Fine, Gina ujú, Rippon, Daphna Joel, incluso la misma Lucia Sichia, aunque ella no hace investigación cuantitativa em, donde precisamente lo que decían es, a ver, hay que hacer las siguientes preguntas, ¿no? Si los investigadores trabajaron con hombres y mujeres, habría que ver la muestra. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Y si es así, ujú, ¿por qué no habrán incluido diversidad sexual? Porque, por ejemplo, y hablando entre terapeutas familiares, gracias, cuando estoy viendo los de terapia de pareja, me topo precisamente con estos investigadores, los señores estos Gottman e incluso la misma Sue Johnson, donde ujú. te dicen, nuestro modelo es genial, 400 parejas hemos entrevistado. Y yo me quedaba, a ver, sí, chulis, a ver, y entonces revisas lo que han publicado y cuando hacen este intento de incluirnos, agarran y ponen 1500 parejas heterosexuales y 200 de mujeres lesbianas y como 150 de hombres gays. Y entonces acá la pregunta es, ¿cómo tú puedes aseverar que tu modelo es abarcativo para todo tipo de parejas cuando no tienes Ujú. parejas trans, cuando tienes solamente 200 mujeres lesbianas o que se definen, se viven desde la parte lésbica o 150 parejas gays? Y es ahí Ujú. donde yo estoy entendiendo, tú corrígeme si me equivoco, es donde incorpora mi análisis crítico de revisar artículos y decir, a ver, Chulis, está chido lo que estás haciendo, pero tú no puedes llegar a una afirmación totalitaria de que tu modelo Claro. sirve para todas las parejas cuando no tienes un equilibrio muestral. Por Ujú, ejemplo. Y que otra pregunta planteada ahí que podría ser, ¿en qué momento se aplicó la muestra, por ejemplo? La ujú. aplicación, pues, fue hace 10 años. ¿Cómo tú pudieras aseverar que se mantienen tus resultados a través del tiempo si no vuelves a medir a las mismas parejas? Y puede ser entendible, pero ¿cómo las voy a encontrar? No, pues no lo sé, Chulis, tú estás diciendo que te sirve tu modelo para todo porque Ujú. es cuantitativo, ¿no? Mm. Entonces, no lo sé, como que es jugar con las interrogantes, con el dato bruto que vas obteniendo, ¿no? Pero tú, Exacta, es exactamente, y no solo eso, si no hay una homogeneidad muestral, o sea, como la misma cantidad de cada una de los tipos de pareja,
se tiene también que hablar de cada particularidad de cada tipo de pareja. O sea, Claro, no estoy diciendo que de las 150 lesbianas, de las 150 gays, de las 1200 heterosexuales, no. Ajá, de cada una, no. Sino en general, de las parejas heterosexuales, ¿cuáles son las particularidades que se encontradas, tienen que aplicar en el modelo? De las personas de la diversidad, de las claro, lesbianas, ¿cuáles son las particularidades que se tendrían que modificar quizá? O si no, también reportarlo. Ajá. Y también en las parejas gays, ajá, si hay alguna particularidad, si se encontró que se tiene que modificar o no, porque volvemos a lo mismo, sí, meterlos a todos en un frasco es sí, decir no. que todos somos iguales, ajá, cuando sabemos que hay particularidades. No, pero además ese sesgo está bastante interesante porque lo señalan estas mujeres diciendo hay que tener cuidado porque ese es más bien un sesgo de lo que se acepta en las revistas de investigación. Es Exactamente. decir, lo único que están aceptando son las diferencias, Ujú, no así las similitudes. Y entonces, ujú, cuando estos investigadores lo que quieren proponer, porque están vendiendo, vamos a ponerlo así, están vendiendo un producto llamado terapia de pareja. Y su claro. posicionamiento ahí se ve muy claro, súper comercial, y entonces les conviene decir que no ven diferencias. Aquí es a la inversa, ¿no? Una serie de Ujú. errores en la parte en cómo se interpretan los datos. Pero bueno, no sé si haya más preguntas, Sí. digo, porque yo aquí me engolosino con Y Miguel. nada más, perdón con eso, nada más como para aclarar, en esta de la disparidad de muestras, eh, yo estuve en una investigación Ajá, donde solamente había una persona trans. bien. Todas las demás personas eran cisgénero y solo una persona trans. ¿Qué Ah, fue lo que se hizo para mantener esta congruencia de investigador y teoría? Es reportar los datos de esa persona trans. todos, sí, Ajá, todos. Sus particularidades, obviamente, porque solo era una persona trans, no se pueden hacer ciertos análisis estadísticos, pero los que se podían hacer con esa persona se reportaron. claro. Porque aunque fuera una, es válida esa persona de reportarse lo que pasó, ajá, lo que se encontró. Fíjate, ahorita, mira, que tú estás abriendo más tema, ¿eh? Yo no te quiero retener porque tú tienes que salir corriendo a dar clase. Entonces, nada más rápido. Sí. Por ejemplo, cuando tú hablas de esta muestra, por ejemplo, 100 individuos de los cuales sí estás reportando, sí son personas que se definen desde lo cis, lo Ujú, heterosexual, la identidad de género y que puede exactamente. afiliarse no solamente en el binario, sino que en la diversidad del mismo, ¿no? Ujú, Trans masculino, trans femenino y demás, ujú, ¿no? Ya estamos. ¿Qué opinas tú? Y lo voy a decir porque yo quiero mucho a nuestro asesor metodológico, pero aquí vamos a confrontar a nuestros asesores metodológicos como Mortal Kombat, ¿no? Entonces, bueno, ajá. entonces, en ese sentido, Yeshua, a quien quiero muchísimo, nos decía, es que encontramos en la muestra de la clínica virtual solo 3 personas trans. No es de que las vayamos a excluir, sino que vamos a hacer una recategorización para que podamos analizar estos datos. No recuerdo cuál es el nombre, pero es cuando tienes 3 grupos diferentes y los vas a comparar. Sí, Entonces, sí. quiso tomar esa decisión analítica, pero dijo, quiero dejar en claro en el artículo que Ujú, publicamos, por cierto, que esa decisión no fue motivada por una condición de discriminación hacia ujú, las personas trans ni de ocultarlas, sino que el análisis que quisimos hacer requería agruparlos en los 3. Entonces, como teníamos pocas personas, mujeres lesbianas, pocos hombres gays y pocas personas trans, lo que hicimos fue tomar la decisión de hacer el grupo de las diversidades sexuales y entonces hacía una explicación en esta categoría, en esta ujú, agrupación, incluyen ujú, tales personas para poder analizar estas diferencias. No recuerdo la prueba claro. estadística que empleó. Pero bueno, ¿tú qué pensarías de esa toma de decisión y aparte Mm. explicarla con este detalle en el artículo? Es una postura del investigador que responde justamente a la metodología feminista. Ah, Ujú. ok, Porque recordemos, en la metodología feminista nos implicamos como investigadores. ah, Las decisiones que nosotros tomamos no son, son intencionales, o sea, no son porque neutrales, las queremos hacer así y ya, no, no, siempre tenemos la intención de hacerlas. El explicarlo justamente te hace ser coherente con la propia teoría. claro. Ujú. Buenísimo. Sí. Digo, seguramente Yeshua habría estado como muy tenso si estuviera acá presente, que ya lo evidencié. Bueno.
No, 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 Sí, todo claro bien. que no. Pero es como un ejemplo precisamente de cómo podríamos haber reflexionado desde estos Ujú, lugares. Te lo agradezco de verdad, Miguel, un montón por nada. que hayas compartido de esta manera tan generosa. Yo creo que cierro hasta aquí para que te dé tiempo para correr a tu clase porque seguramente tienes que dar Teníamos clase. que ver una pregunta de Alexandra. Sí me da tiempo. ¿Hay una pregunta? Ah, bueno, si te da Sí, tiempo, dale. sí, sí, porque sí también me interesa que Miguel responda. Creo que estamos, Aris, Luis y yo, con la misma duda enorme. En el caso de nuestros manuscritos, Aris y yo tenemos a una chica trans y Luis tiene a dos chicos trans. Lo que estábamos viendo era cómo los íbamos a abordar y Aris y yo en un momento dado los estamos tomando como si fuera una persona más dentro de la muestra, mujer, o sea, sin tomarla como trans. No sé, Luis, cómo lo esté haciendo, pero sí llegamos a tomar esa decisión porque de las 139 hacer nada más el estudio con 138 diagonal uno no nos convenía y creo que Luis tiene 87 diagonal 2. Tampoco le convenía hacer así un apartado extra. Si está bien que lo tomemos así. Si ustedes lo mencionan dentro de esta decisión de toma de decisiones, del por qué lo están haciendo metodológicamente hablando, no habría ningún problema. Si ustedes quieren reportar solamente a las personas trans, también es otra opción. Ajá. Pero ojo, no pueden hacer el mismo nivel de estadísticos, el mismo nivel de análisis con solamente una persona o dos personas que con ciento y pico. Ujú. Eso también les Sí, sí. tiene que quedar claro. No podemos forzar también el análisis, eso sí no se puede hacer. Hay una metodología que se llama diseño de n igual a uno. Ajá. Ujú. En esto de n igual a uno es cuando solo tenemos un participante. Ajá. Ujú. Entonces, como vamos de uno en uno, no hay ningún problema. Ok, pero en este caso tendríamos que utilizar dos metodologías, la n igual a uno solamente para la Dos persona trans. análisis. Dos Sí, análisis dos como tal. análisis. Y en el Un caso del análisis de grupo y análisis de n igual a uno. tendría que ser análisis con n es igual a uno con dos casos. Exactamente. Con los Ah, casos de las personas trans. ok, Pues ya ya me tenemos quedó un poquito otro más claro. asesor Gracias. metodológico para las tesis. Sí, sí, yo quiero. Bueno, si Miguel tiene tiempo, ya después te propondríamos, te andaríamos persiguiendo, Miguel, pero Con gusto, ahora sí ya, adelante. ya quiero cerrar para que tú tengas tiempo para llegar. Digo, yo soy el Vale, ansioso. vale. Entonces, No, no se preocupen. de que yo quiero Claro cerrar que sí. mucho antes. Sí, muchas gracias, Miguel. No, por nada, un gusto. De verdad, muchísimas Gracias. gracias por tu generosidad. Y yo espero que en la clase de marzo, mitades de marzo más bien, Ujú. voy a traer un invitado, espero si puede Miguel estar también presente. Si no, ya después te lo presentaré porque es muy buen amigo Ok, y que él trabajó con neurociencias, ¿cómo fue? Un estudio neurocientífico ok, en mujeres trans desde la lógica de los nuevos materialismos feministas. Bueno, ok. cosa ahí como Muy su. bien. Sí, sí, Entonces, sí. yo creo que le va a servir a Ángeles, sobre todo, conocer la trayectoria de este compañero, este amigo. Yo te Ujú. agradezco también, Miguel, tu generosidad, el que estés acá y nos estamos viendo para nuestro chismecito de café, pero también con mis estudiantes nos estamos viendo cada 15 días en el seminario, ¿vale? Claro que sí. Bueno, Pues que tengan un buen día. muchas gracias, Muchas cuídate. gracias. Abrazote. Hasta luego. Bye bye.